Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi
Digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, tuyo el poder, la potestad, todo es tuyo. Eres el Dios eterno, el Dios inmutable, que no necesita nada, porque todo está en ti, Señor. Te damos gracias porque nos hemos acercado al omnipotente Dios, al Todopoderoso, donde no hay palabras para llenar, Señor, todo lo que tú eres, Padre. Por esa razón lo cerraste en una sola: Jesús, salvación. Te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos da, Señor, de reunirnos con mucho pueblo, incontable pueblo, alrededor de la tierra en este día, en el mismo espíritu, Señor, en el mismo amor, en el mismo perdón. Te damos gracias, Señor, por la obra de amor. Tú, el gran pastor de las ovejas, tú el que diste todo por estas ovejas, Señor. A ti te rendimos todo honor y toda alabanza. Tú lo mereces todo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Toma tu lugar aquí en este lugar, Señor, y donde quiera que podamos, Señor, que esta palabra llegue, que llegue a los corazones que estén realmente buen terreno, buena tierra, para que, Señor, dé la semilla adecuada. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Vamos a dar esto acá. Hoy vamos a compartir con Él nos pastorea. Para los que ponen el título, Él nos pastorea. Él es el que nos pastorea. Y este es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que como es nuevo, para muchos es nuevo. Y yo digo que para todos es nuevo, porque es un caminar diferente, ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Vemos nosotros al Señor en muchos oficios y hemos estudiado muchas veces los oficios del Señor, como Él, bueno, pues vemos que es el guerrero, el príncipe del ejército de Dios. Lo vemos a Él como el médico, el maestro. Tiene tantos oficios el Señor que pues yo me quiero enfocar ahora en lo que es el carácter de pastor. Primeramente porque si nosotros no aprendemos o no conocemos al Señor como pastor de nuestra vida, no va a haber nunca un balance en nosotros. Para poder caminar este camino nuevo y vivo, necesitamos ser pastoreados, ¿sí? Esto es importante. Mientras nosotros no conozcamos al Señor, y yo lo digo porque veo los ejemplos que encuentro en las Escrituras, que se dejaron pastorear, ¿verdad? Dice que en ese balance perfecto espiritual también vamos a encontrar nosotros que tiene que ver también con nuestra vida natural. O sea que el Señor toca todo, nuestra vida natural, nuestra vida espiritual, nuestras emociones, todo, Él toca todo, Él puede. Él es el soberano, Él puede hacerlo. Pero hay quien esconde su parte y no quiere abrirlo, no, o sea, esto me pertenece a mí. Nada nos pertenece. El Señor dice, no sos vosotros vuestros. Porque a veces retenemos, no, así soy yo y nadie me quita. No, el Señor tiene que entrar a todos los niveles, o sea, de nuestro ser. Nuestro ser es como un abismo. Por eso dice que este abismo llama al otro abismo, o sea, el Señor nos llama a este abismo, a nosotros. Dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y es verdad que lo sabemos. El trabajo del pastor le ocasiona mucho pues riesgo. Y defiende sus ovejas con su vida. Y nosotros lo vemos cuando David fue y le llevó el resumen ¿verdad? A Saúl. Cuando vio que estaba allí Goliat asustando al ejército de Jehová. Y él, ahí en Primera de Samuel capítulo 17, vamos a leer un momentito. Primera de Samuel
en el capítulo 17, vamos a ver que, y no vean a ustedes a un David alardoso, ¿ok? No, él está explicando a Saúl lo que verdaderamente él, podía tomar ese riesgo porque él estaba ya práctico en ese riesgo, ¿sí? Es como el médico, por ejemplo, tú no vas a un aprendiz, tú vas a un médico, porque el aprendiz está aprendiendo y va a aprender contigo y te mueres tú. Entonces mejor no. Nosotros vamos a un experto, ¿no es verdad? Que vamos a un experto. En el versículo 34, en el capítulo 17, primera de Samuel 17, versículo 34, vamos a ver aquí. Respondió David a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Sabemos que Jesús es el pastor de las ovejas de su padre. ¿Sí? Vamos a ver una analogía. Es importante encontrar, descubrir las analogías que hay en la Biblia. Y todo nos va a llevar a la revelación de quién es nuestro Dios. Dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y le dijo: si yo puedo matar un oso, puedo matar un león, yo puedo ir contra ese gigante, pues yo puedo. Ese fue el resumen que dio. Y entonces esto convenció a David, a Saúl, lo convenció de que verdaderamente podía enfrentar a ese gigante. Pero bueno, yo lo que estoy diciendo, lo que es el oficio de pastor. El pastor toma riesgo su vida. Como les decía, David, gracias a Dios, no se lo comió nunca un león, ni un oso, ni un coyote, o todo lo que se veía ahí en el campo, ¿no? Que era un peligro, porque sobre todo buscaba los corderos. Por lo regular, siempre los animales que comen otro animal, que mucho, la mayoría, buscan los pequeños, los corderitos, aquellos que no se pueden defender y es fácil presa, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, los elefantes. Cuando tienen un elefantito, tiene un montón de madrinas que se hacen un círculo alrededor del bebito, y donde quiera que van, llevan el bebito en medio, porque son las madrinas. O sea que así les dicen, ¿ves? Pero cuidan, porque es una presa para los animales de rapiña. Y entonces así vemos que en todo lo que nosotros conocemos en el manejo de ovejas pasa eso mismo. Entonces ellos tenían siempre que estar cuidando y vigilando, y no podían dormir, tenían que estar vigilando. Hay un versículo que dice que Dios nunca duerme. Él no duerme. O sea que Él está al tanto y conoce todo nuestro movimiento, nos conoce más que lo que nosotros nos conocemos. Sí, porque conoce de nosotros no solo el pasado. Cualquiera conoce el pasado. Métete en Facebook y vas a ver ahí el pasado de todo el mundo, ¿verdad? Ves fotos antiguas. Yo puse la foto cuando nos casamos hace 55 años, fotos antiguas y todo. Pero mi futuro, no, Dios es el único que sabe el futuro de nosotros, y Dios sabe cómo manejar la cosa para que el futuro caiga exactamente en una forma correcta. Pero nosotros a veces le desviamos el camino porque se nos olvida que somos pastoreados por el pastor, el gran pastor de las ovejas. Y entonces buscamos nosotros nuestro camino. ¿Qué es lo que pasaba con las ovejas? Cuando las ovejas eran un poquitito menos, así como un poquito rebeldes, ellas se buscaban su propio lugar para comer, sabiendo que eso no era lo correcto. El buen pastor sabía a qué terreno podía llevarlos a comer, porque agarraban parásitos con mucha facilidad. Entonces, como ellas no sabían que había parásitos, pues se iban para allá, para donde iban aquellos. Entonces, el buen pastor los mantenía en su lugar y primeramente examinaba el terreno. Él buscaba terreno para sus ovejas que fueran sanos, que no hubiera nada que les afectara. Era un trabajo tremendo lo que tenía que hacer el pastor. Pero bueno, nosotros hoy que estamos viendo todo esto que el Señor representa en ese carácter, ese buen pastor, Él lo dice. Y David escribió un salmo, que es un salmo que es famoso, lo sabe todo el mundo.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que el Salmo 23, ese es el primero que conocemos cuando ponemos los pies en la iglesia. Digo, eso fue el primero que yo me aprendí. En el delicado pasto me hará yacer. Y bueno, todo eso siempre, y lo cantamos y lo vamos a cantar hoy también. O sea que sabemos que todas estas cosas están escritas, pero a veces como que nos cuesta trabajo asimilarlo, ¿verdad? No lo podemos asimilar. Decimos, bueno, pues en ciertas áreas está ok, pero en otras pues déjame ver, me cuesta trabajo ser guiado, y el Señor es que nos está guiando, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros leyendo esto, la historia de David, viendo, fue un pastor tremendo. Pero si tú te vas al Salmo 23, vas a ver que ahí reúne todas las necesidades que tiene un ser humano, sea física, sea emocional, sea espiritual. Ahí reúne todas esas necesidades, el Señor las suple. Por eso es que ese salmo es tan conocido. ¿Por qué David lo escribió? Porque David era pastor. Porque David era un pastor. Fue un pastor niño. Él conoció los principios del pastoreo. Y pudo conocer a Dios y amar a Dios y darse cuenta que verdaderamente Él es un gran pastor. Y por esta razón, viendo que ahí se reúnen todas las necesidades que puede tener un ser humano, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, todo está reunido, lo vemos en ese salmo. Es un salmo de revelación. Pero bueno, eso se le reveló ahí a David y lo sabemos. Pero bueno, yo quiero que vea aquí que hay un ejemplo, que el primer pastor que existe en la Biblia fue Abel. Él fue el primer pastor que aparece en la Biblia. Y vemos la calidad de carácter que tenía Abel. Era un carácter manso, era un carácter pues que recibía disciplina, y él se dedicó al pastoreo porque ese era el llamado que él tuvo. Y su hermano, que sabemos que fue Caín, se dedicó a la tierra. Y entonces, pero este empezó a desarrollar un potencial y le iba más adelante a Caín. Porque el que pastorea ovejas, como que, no sé, como que se hace más espiritual o descubre muchas cosas de la naturaleza, ¿ves? Como vemos que en Job, cuando Dios le dice, mira, tú me quieres conocer a mí, mira la naturaleza, mira cómo paren esas cabras, mira lo que yo hago, mira. Y efectivamente cuando vemos cómo funciona lo que es el reino animal, decimos, un cerebro muy grande lo hizo a los animalitos. Y ahora que nosotros tenemos acceso a Facebook y a lo que es a las redes sociales, vemos cosas que hacen los animales que nos quedamos con la boca abierta. Decimos, ¿cómo puede hacer esto? Vemos un perrito que se le cayó en el agua acabadito de nacer a su mamá, a su perra. Y la mamá no podía hacer nada, no lo podía revivir, y su dueño estaba reviviéndolo, y ahí estaba ella como si supiera lo que estaba pasando, y efectivamente no respiraba el perrito, y le dio respiración, boca a boca, y todo aquel cachito de perrito, ¿verdad? Hasta que el perrito empezó, y la perra estaba feliz porque su perrito había vivido. Y tú te quedas pensando, oh caramba, pero el reino animal, Dios domina todos los reinos. Dios domina hasta los más pequeños, hasta las hormigas, todo. Como en la Biblia habla de las hormigas, cómo se preparan para el invierno. Dice, mira cómo se prepara, perezoso, mira cómo se prepara, que prepara todo porque sabe que va a venir un tiempo malo. Todo eso es porque el Señor así los ha creado. Pero nosotros nos hizo de tal forma que tenemos que ser pastoreados. ¿Por qué? Igual que las ovejas. Las ovejas son el animal más torpe que existe. No es como el burro. El burro, bueno, pues, mucha gente dice, oye, el burro es burro. No, sí es burro. Yo tengo hay una hermana en Cristo que ella es veterinaria y dice, si tú ves, le hicimos una autopsia a un burro y el cerebro es casi liso. Nunca se me olvida. No lo podía creer, que su cerebro era casi liso. Es un animal de carga. Más sin embargo, estuve mirando un hombre que crió un burro y no lo vio en 2 años, y cuando el burro lo vio se volvió loco de la alegría. Y yo, oye, mi cerebro le funcionó, ¿no? Bueno, porque Dios los ha hecho animales inferiores, animales con más características, porque ahí enseña muchos principios de Dios. Por ejemplo, dice, en las casas de rey hay arañas. Por eso no me preocupo tanto de las telarañas, porque mi casa es la casa de rey también. No, también no, se sacuden.
Pero dice ahí en Proverbio que las arañas viven en casas de reyes. Y habla de muchos tipos de animales, la hormiga, del conejo, de todo. Léase Proverbio para que usted vea los principios en esos animales. Porque Dios los hizo siempre pensando en que nos está enseñando a nosotros, al ser humano, a través de cuando vemos esos animalitos, decimos, verdaderamente la creación de Dios ha llegado hasta lo más pequeñito de la tierra, hasta aquellos animales que ni se ven y tienen un sonido como una alabanza, que es lo que decía una vez uno que escribió en el libro, en la revista Selecciones, que él se puso a descubrir el sonido de los animales y se sorprendió. Dice, es como si ellos estuvieran agradecidos por su creación y tienen un sonido característico. Todos, váyase al campo de noche y va a haber un montón de ruido que casi que te aplasta, ¿verdad? Los sonidos de todos aquellos, son animalitos pequeñitos que casi no se alcanzan a ver, más tienen una expresión. Pero hablando de las ovejas, son un animal muy torpe, son animales que tienen que ser guiadas, son animales que tienen un 70% de agua como nosotros, necesitan estar tomando agua constantemente. Por eso si caían en un hueco, pues se morían al poquito, no duraba, porque en la agonía de que no podía salir porque sus patas son muy cortas y su pelo es abundante, no podían salir. Cuando caen boca arriba así en un hueco, se morían. Y por eso, aunque fuera el Shabbat, fuera el sábado, iba el hombre allá a buscarlo, porque sabía que se le moría, no iba a llegar al otro día. Y Jesús se lo requirió. Les dijo, ustedes van y se les cae una oveja en un pozo, ustedes lo buscan aunque sea sábado. Mas a un hombre sanarlo un sábado no hace. Y Jesús le requería eso. Y es una característica que tienen, que necesitan ser dirigidos, enseñados, llevados. Y les enseña el pastor a escuchar su voz. El pastor les habla y ellos se familiarizan tanto, tienen una calidad de vida, de carácter o de formación en ellos, que ellos enseguida, ellos recuerdan la voz de su pastor. Y ellos conocen, Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Es una característica en ese animal. Y por esa razón el Señor, que se constituyó pastor de las ovejas, pastor de ovejas, porque es lo más parecido que podemos nosotros encontrar. Bien, ahora, una de las condiciones específicas que tiene la oveja es que no es autosuficiente. Él no sabe, él dice, no, yo soy oveja y yo hago lo que me da la gana. Eso no, las ovejas no tienen eso. Los chivos sí. Por eso dice, los cabritos los pone a su izquierda, a la derecha las ovejas. Y los cabritos aquí y los lleva, mira, ahí a una disciplina más estricta, ¿verdad? Los cabritos, porque los cabritos se encaraman un árbol, hacen esto, se comen, ¿no? Y siempre me acuerdo que mi abuela tenía una chiva, siempre tuvo chiva. Mi abuela no tomaba leche de vaca, nunca, como buena judía, leche de cabra, ¿sí? Y entonces la chiva la tenía amarrada y se estaba comiendo un fondo de mi tía, que estaba en la tendedera, se lo estaba comiendo. Y le gritaron, se está comiendo, la chiva se está comiendo, porque comen de todo, papel, de todo. De todo, yo le ponía cáscara, se comía, todo se lo comía, pero la oveja no es así. La oveja es más delicada. Por eso, si tú quieres ser chiva, bueno, pues puedes comer de todo. Todo lo que te llegue, ¿no? Hablando de lo espiritual, lo puedes comer, pero no es eso lo que el Señor, pues, está pidiendo, ¿verdad? Bien, una de las cosas que yo veo en el carácter de la oveja, que es mansa y no es autosuficiente, porque la autosuficiencia es orgullo. Yo puedo, yo sé, yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito a Dios, yo lo puedo hacer. ¿Qué le pasó a Saúl? A pesar de que era del pueblo de Israel, a pesar de que era el rey de Israel, él no oía consejo de Dios. Y como no oía consejo del profeta Samuel, pues era como oír consejo de Dios, porque ese era un hombre profeta de Dios. Entonces eso hizo que se terminara no solo su dinastía o su reinado, sino en toda su familia. Nadie pudo entrar en la dinastía de Saúl, ser rey de Israel. Entonces Dios escogió a un pastor. Dijo, yo necesito uno que sea un pastorcito. Y escogió a David, porque David era muy domable. O sea, era fácil domar a David, porque tenía un corazón como el corazón de Dios.
que es un corazón bueno, noble, tierno, a pesar de que Dios no necesita nada, es autosuficiente. Sí, Dios sí es autosuficiente, Él es suficiente. Él todo lo tiene, Él es inmutable, y vamos a encontrar nosotros tantas características en Dios que podemos nosotros apoyarnos en Él, porque es una persona que lo contiene todo, es un ser. Y claro, todo lo fue lleno en Jesús. Y por esta razón sabemos eso, ¿sí? Cuando llega un momento que yo digo, bueno, Señor, tú eres mi pastor, y me sé el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de arroyo me pastoreará, guiará mi alma. Bien, cuando decimos, bueno, Señor, me guías mi alma, pero bueno, hasta donde yo te diga. Entonces el Señor sabe lo que hace. Ok, sigue tú. Sigue tú. Así es, sí, aunque no lo digamos. Aunque el Señor nos dice, por la izquierda, yo me digo, no, pues por la derecha me es mejor, me conviene, pero yo sé lo que te conviene. El camino de justicia te estoy llevando. No, pero yo prefiero por acá. Entonces el Señor nunca va a usurpar tu decisión, sino que Él quiere que tú voluntariamente, acuérdate que todo lo de Dios es voluntario. Cuando quieran llevarte así recio, que tiene que ser así, no, así no es, porque hasta inclusive nuestros hijos, mientras más tú los obligabas era peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Orar, Señor, ayúdale, ábrele los ojos, como lo vemos aquí en una de las veces que David estaba huyendo de Absalón, y dice que iba descalzo, con la cabeza cubierta, iba llorando, subiendo el monte de los olivos a hacer un sacrificio ahí, a llorar porque su propio hijo lo había traicionado. Eso es lo más duro que puede haber, una traición de un hijo. Y él iba llorando, pero él iba a adorar a Dios. Él iba a buscar consulta con su Dios, a saber por qué, qué pasó, dónde fallé, dónde fue el problema. Y en eso se le acerca uno y le dice, ¿sabes qué? Que Ahitofel se quedó ya con tu hijo y es un mal consejero. Imagínate, más carga para el hombre. Pero mira lo que hizo David. Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Y Dios, esa fue la oración. Señor, entorpece el consejo. Él no podía hacer nada. Él no podía ni acercarse al palacio, porque ya hasta Absalón lo estaba buscando hasta para matar a su propio padre. Porque cuando entraba un nuevo rey, al rey viejo había que, matarle a todos sus hijos. Porque todos querían tomar el trono. Y tenían derecho. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue todo lo que dijo. Y Dios entorpeció el consejo de Ahitofel, que era un mal consejero. Y Ahitofel se enojó tanto que se fue. Y creo que fue el que aparece ahí, que se ahorcó, qué sé yo. No sé lo que se hizo, no me interesa tampoco. Pero mira, no pudo aconsejarlo, y fue la oración más corta que yo he visto. Entorpece, Señor, el consejo de él, para que mi hijo no tropiece más de lo que está tropezando. Y efectivamente, alguien le dio el mejor consejo después. Pero bueno, en todo esto estamos viendo en el carácter de David que él supo ser domado por el Señor. Y en las poquitas veces, que fueron 2 veces, que no se dejó domar, le fue bien mal. Que fue cuando vio a Betsabé y quiso a aquella mujer, esposa de su mejor amigo, un adulterio feo, porque aparte lo mandó matar. O sea que fue un crimen, fue todo horrible. Y se arrepintió, le costó la muerte y le costó la pérdida de varios hijos, ¿verdad? Sabemos la pérdida de 4 hijos perdió por lo que pasó. Pero entró en corrección porque amaba a Dios. Y podemos entrar en corrección porque amamos al Señor. Y le decimos, toma tú la rienda. Yo sé que en el pastoreo pasa eso. Y eso fue lo que nosotros vamos a ver en Abel, que es el primer pastor que aparece en la Biblia. Y eso está en Génesis, en el libro de Génesis. Aquí vamos a ver, aquí adelantito, Génesis 4, verso 2. Bueno, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Sabemos la historia, pues claro, fueron el crimen más horrible y el primer crimen que se escuchó o se ha leído aquí en las Escrituras. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo ellos sabían que Dios había visto con agrado? Porque Dios respondía en el fuego. Cuando traían la ofrenda, Dios enviaba el fuego. Como pasó cuando Elías, que dijo, Señor, envía el fuego, y el fuego bajó. Y los sacerdotes de Baal clamaron y nunca bajó el fuego. Eso era el requisito cuando una ofrenda era, la delicia de Dios era cuando Dios mandaba el fuego. Pero Dios vio la ofrenda de Abel y le agradó, porque eso es un tipo, ¿verdad?, de lo que él iba a hacer. Él iba a mandar un cordero, iba a ser el cordero, el cual iba a quitar el pecado del mundo. Todo lo que se había sembrado, todo lo que Adán sembró y Eva. Entonces, él dio algo de lo mejor de lo que él había, y no había él hecho eso. Las ovejas solamente las cuidaba, pero eran creación de Dios. Pero el otro dio de la tierra algo que a lo mejor estaba muy bonito, a lo mejor era un brócoli muy bonito, una lechuga muy bonita, unas zanahorias muy bonitas, pero al Señor no le gustó esa ensalada. Le gustó algo que tuviera sangre, porque la sangre es lo que realmente mostraba lo que es el sacrificio. ¿Ven? Y entonces Dios no puso fuego en aquella ensalada, sino en el cordero. Y eso enojó a aquel, y se dio cuenta que había hecho algo incorrecto, pero en vez de decirle, Señor, bueno, dime qué tengo que hacer. Y eso es lo más malo que a veces nos pasa a nosotros. Viene una situación crítica en nuestra vida y nosotros buscamos a ver por la autosuficiencia que tenemos, porque siempre hemos resuelto nosotros las cosas por nosotros mismos. Orgullo, eso realmente es orgullo, que ustedes saben que es uno de los pecados más grandes, que es el orgullo. Entonces nosotros buscamos soluciones, y entonces es peor. ¿Y qué pasó ahí? Pues él buscó su solución, dice, yo desaparezco a este, y así yo soy el favorito de Dios. Yo soy el favorito. Vaya, eso lo añado yo, por supuesto. Eso no está en ningún lado, así que no lo busquen ahí, ¿no? Pero yo me imagino que él le dio unos celos, como hermano de él que era, y que Dios se haya gozado en él, pero en él no. Entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estaba así, estaba de buena primera, estaba que no había ni por dónde agarrar a aquel hombre. Se sentía, pues, podemos decir, anulado, porque para ellos la enseñanza de Adán y Eva, a ellos, imagínense, la primera creación, esta creación, era que Dios era el poderoso. Se sabía por la comunión que tenía Adán con Dios y todo lo que Dios le había experimentado. Y de buenas a primeras se sintió defraudado. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? A veces cuando nosotros estamos así porque algo nos cae mal, o estamos disgustados, o estamos preocupados, ¿ustedes creen que el Señor no se da cuenta? De todo. Sí, de todo. Dice, bueno, ¿y este por qué está así? ¿Qué le pasa? Porque está afeando todo, ¿no? Porque tú ves la persona y si ya te das cuenta que tiene algo atravesado. Ahí tienes algo atravesado, ¿no? En serio se nota. Eso se nota. El rostro es lo que nosotros, lo primero que vemos, la expresión, ¿no? Si haces bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes que vencer eso, Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, mira, vamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, no se sabe si fue después. Al momento, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, yo no sé. Fíjense cómo una cosa engendra a la otra, es tremendo mentiroso. No sé. ¿Acaso yo soy guarda o soy manejador de mi hermano o soy babysitter de mi hermano? No, acá no. Y muchas veces decimos, bueno, sí es hermano mío, pero ¿para mí qué? Y el Señor está trabajando con nosotros en eso. Por eso nos ha puesto un cuerpo. Porque nosotros tenemos que aguantar. No que aguantemos, sino que
tenemos que amar por encima de eso. Y porque estamos siendo probados todos. Aquí todo el mundo está siendo probado. Todo el mundo está siendo probado. Porque somos ovejas. Y las ovejas ahí tú las ves muy juntitas todas, ¿no? Entonces, Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, yo soy acaso guarda de mi hermano. Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre clama a Dios siempre. Por eso, bueno, vemos que hay religiones que dicen, el espíritu está en la sangre. No, no que el espíritu está en la sangre. Es que era la sangre de un justo. Era la sangre de un pastor de ovejas. Era la sangre de aquel que verdaderamente le había dado la ofrenda a Dios por causa que lo amaba o por lo que le habían enseñado, ¿no? Y esto verdaderamente es lo que le dolió al Señor. Y si tú te vas después, vas a leer que el Señor viene a vengar la sangre. Desde Abel hasta los profetas que fueron matados, como el profeta Zacarías, dice, yo voy a vengar la sangre de todos ellos. Para el Señor no ha pasado eso por alto. Ahora yo estaba leyendo ahora una noticia ay, siempre se me olvida, esos pueblos por allá, por la India, que son en contra completamente de los cristianos. La mataron echándole ácido a una muchacha. Ay, qué horrible, qué cosa tan horrible. No se me quitaba verle la cara toda quemada. Horrible. ¿Por qué cristiana solamente? Dice que matan cantidad de cristianos constantemente en todas esas áreas. Cuando se enteran tienen que vivir muy escondidamente y no revelar su identidad del Cristo en ellos, porque son perseguidos. Qué tremendo. Pero más sin embargo pagan el riesgo y mueren por causa de. Qué tremendo. Mas sin embargo aquí Abel murió por causa de su adoración. Y sabemos eso, que lo que presentó, el apoyo que tuvo en Dios, la aceptación de esa ofrenda, le costó la vida. Le costó la vida a Abel. Pero dice el Señor, la sangre de Abel todavía clama justicia. Y yo voy a revelarlo. Y el Señor lo dice. Ahí lo vemos nosotros, después ahorita lo vamos después a leer. Pero bueno, todo esto que nosotros aprendemos de este primer pastor está mencionado en las Escrituras y lo vamos a encontrar, ¿sí? Quiero buscarlo, hay un versículo aquí. Aquí se encuentra, aquí lo tengo ahí, ¿dónde está? Bueno, ahorita lo busco. Vamos a continuar entonces. El último pastor que derramó su sangre fue Jesucristo, ya sabemos que Él nunca dejó Él nunca ocultó su identidad. Él dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas y el buen pastor les da alimento para que crezcan sanas. O sea que el Señor usó mucha palabra, mucha enseñanza sobre ese carácter de Él. Dice, y todos los que son míos conocen mi voz y me siguen. Pero hay muchos que no le siguen porque no conocen la voz del pastor. Conocen la voz religiosa o conocen muchas voces y sigue la autosuficiencia, ¿no? El orgullo. Yo soy yo. Yo no necesito nada de eso. Y esto es algo que hemos estado viendo ahora muy claramente en este tiempo, donde el Señor está revelando todos los misterios, donde todos los misterios están siendo revelados y ahora se descubre quién es oveja y quién es cabrito. Y también lobo también. Ahí encontramos de todo. Pero bueno, ahí vemos nosotros, aquí está. Vamos a ver Mateo 23, 34, que ya lo encontré ya. Mateo 23, 34. Vamos a ver lo que dice aquí Jesús, lo que habla y menciona también ahí a Abel. Dice, bueno, esto fue Jesús que habló con todo lo que es el sistema religioso de su tiempo, que se supone que era lo que tenían la Torá, que tenían las leyes, que tenían todo lo que es el sistema religioso para que conocieran al Hashem, al Dios poderoso. Y estaban cargados de cuántas cosas, hermanos, tanta hipocresía. Por esa razón miden a los cristianos también como ellos, pero no es así tampoco. Dice en el verso 34, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis,
a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y todo eso ha pasado. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, donde el Señor venga la sangre de todos los que han muerto por causa de Él. Pero empezando por Abel, todavía está fresca la sangre de Abel. Para el Señor está fresca todavía clama justicia. Pero bueno, ese es el primer pastor que conocemos nosotros en la Biblia. Abel fue el primer pastor. Pero vamos a ver aquí en Génesis 49. El próximo pastor que menciona aquí en la Biblia es José. José, el hijo de Jacob. De José salieron dos tribus muy importantes, Manasés y Efraín. Nosotros, los gentiles, venimos de Efraín. Y Manasés le puso Manasés a su hijo porque él se casó con una egipcia. Y pues dijo, le puso el nombre olvido. Quiere decir, Manasés quiere decir olvido. Dice, para olvidar todo el sufrimiento que tuve al ser separado de mi padre, de mi familia, de ver lo que mis hermanos hicieron. Y él olvidó completamente todo lo que él sufrió, porque Dios lo estaba pastoreando. Ahí vamos a ver, él reconoce que él había sido pastoreado por el Señor. Y quiero que leamos ahí, vamos a ir al capítulo 49 de Génesis. Esta es la profecía que Jacob da. Jacob era el papá de José, sabemos la historia. Y después Dios le cambió el nombre, le puso Israel, príncipe de Dios. Porque de él iban a salir aquella grande nación que ha llenado y ha poblado la tierra entera, trayendo un mensaje de salvación a través de este Dios tan poderoso, tan grande, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, antes de morir Jacob, ya bueno, sabemos que estaba José con él, bueno, ya había pasado José, todo el sufrimiento que pasó José por causa del amor y de la sabiduría que él tenía, y pues su padre lo amaba intensamente, era hijo de su amada, ¿verdad? Era hijo de su amada, y no solamente eso, sino que la sabiduría de José verdaderamente pues estaba bien enfocada en su Dios. Sus hermanos, bueno, pues unos se inclinaban como Rubén, que hizo cosas que no estaban bien, y otros, así pasó, finalmente todos ellos lo vendieron. Ahí dice que tanta culpa tiene el que roba la vaca como el que le mata, como y le aguanta las patas, ¿cómo? Allí todos eran cómplices. El que le entiende la pata como el que la mata. Todos fueron cómplices, ¿no? Ahí, porque ahí lo vendieron para salir de este favorito de papá. Por la envidia, por el celo. Entonces eso es pecado. El celo es pecado, la envidia es pecado, porque genera muerte. Y lo quisieron desaparecer y embarraron de sangre su ropa y le dijeron al papá, parece que una fiera se lo comió. Y no les importó que su padre sufriera y dijera, llevaré mis canas con sangre ahí al sepulcro por la muerte de mi hijo, porque lo amaba mucho. Y estoy seguro que sabía muchas cosas que Dios iba a hacer con él y con su generación, estoy seguro, porque Dios le reveló todo a Abraham y le reveló todo también a Jacob y a Isaac. Pero bueno, todo ese sufrimiento ya se acabó. Sabemos que José pudo ser pastoreado, supo ser pastoreado, y lo que hizo fue guardar en su corazón todo aquello que él sufrió y cambiarlo y decir, bueno, Dios lo permitió por algo. Que cuando a nosotros nos pasa algo y decimos, ay, y entonces estamos nosotros lamentándonos, y porque me pasa a mí, porque soy yo, si soy tan buena. Entonces viene la autosuficiencia. Y a mí, yo que soy tan buena, yo no me le hago daño a nadie. Yo a mí nunca me hablen así, porque eso me enoja. Yo no le hago daño a nadie. Yo me recuerdo, y voy a darle este ejemplo porque lo he dado varias veces, pero me acordé que fuimos a ver a una mujer que ganó un premio Lenin de la Paz en Cuba. Y nosotros queríamos convertir a Cuba entera para Cristo. Pues sí, nos dieron, aquí bueno, le dieron un edificio, ¿cómo se llama? El penthouse, una belleza, un edificio moderno que había cerca de donde nosotros vivíamos.
ahí había muchos edificios nuevos cerca del mar. Y le dieron un penthouse precioso, pero ella era amiga de no sé quién, no sé qué, no sé qué. Y entonces había estado enfermita y no sé qué. Bueno, nos dieron la oportunidad de ir a hablar con ella, de llevarle el evangelio. Y nosotros íbamos emocionados porque era alguien que había ganado un premio de Lenin de la Paz. Y nosotros fuimos allá y bueno, nos abrió las puertas, nos dio de tomar refresco. Nosotros sabíamos por dónde íbamos, ¿no? Porque sabemos que la base del leninismo es ateísmo. ¿Y cómo le hablamos a esta mujer? Pero nos habían mandado. Entonces le empezamos a hablar y dice, bueno, mira, para que no siga, yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona de paz y ahora me veo un premio que, imagínate, eso, no todo el mundo tiene un premio Lenin de la paz, ¿no? Y yo no le hago daño a nadie, yo no necesito salvación, yo ya estoy salva. ¿Qué sé yo? Me dijo una pila de cosas y nosotros nos callamos la boca y dijimos, bueno, está bien. No, está bien, nosotros vinimos porque mira, conocimos a fulano y nos habló de usted y por esa razón es que vinimos y pues usted aceptó nuestra invitación. Había que pedir la audiencia porque ahí no se podía entrar así fácil. Bueno, pues nos fuimos nosotras dos muy afligidas porque éramos dos muchachas jóvenes. Yo tenía 16 años, yo tenía como 16 años, ella también. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, orar por ella y Dios que un día le abre el corazón. Bueno, pues nos fuimos. Pasaron como un mes y al mes nos llama el amigo y dice, ¿sabe lo que pasó? No, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que era el señor que ustedes fueron a ver? Sí, se murió. Digo, ¿cómo? Se cayó en el elevador se trabó y entonces ella se le hizo fácil tirarse a no sé cómo se tiró, pero cayó al vacío y se mató. No, para nosotros fue un choque. Pero ¿cómo? Entonces se fue al infierno. Nosotros entonces estábamos todos y ahí nosotros y no pudimos ayudarla. Tuvimos mucha carga por eso, pero nunca se olvida que dice, yo no le hago daño a nadie. Bueno, está bien, pero se hizo daño a ella. Bueno, no sé qué pasó ahí, si en ese momento que estaba bajando pidió clamor a Dios, yo no sé, ni puedo entrar en eso. Pero para mí fue un impacto con 16 años de saber que la vida es tan... nada, y tuvo una oportunidad tremenda de rendirse al Señor y ser más, tener no premio Nobel, sino un premio mayor, ¿ves? Pero bueno, son experiencias que uno pasa y eso pues tenemos que vivirlo y nos enriquece porque aprovechamos entonces para decir gracias Señor, yo valoro lo que tengo. No tengo ningún premio de la paz, ni de Lenin, menos de Lenin, pero soy parte del reino de lo que tú has formado en nosotros. Pero bueno, José, todas las cosas que le pasaron, él siempre dijo, bueno, si Dios me ha llevado a este punto de ser pasado por vendido, de ser engañado, de levantar un falso contra él. Nunca levante un falso contra nadie porque Dios, eso es la séptima abominación que Dios abomina. Y le levantaron un falso y dijeron, no, mira, tú hiciste esto, quisiste propasarse con la esposa de Potifar y vas preso. Mentira, todo fue mentira. Pero ¿cómo él podía mostrar que fue mentira? Solamente Dios sabía y estuvo preso. Pero después de ahí pasó por donde pasó y llegó al punto que Dios permitió que fuera el segundo en el reino de Egipto. Después de Faraón, nadie podía decir nada más que él. No, ve dónde está José, él es el segundo, él es mi mano derecha. Llegar a ese punto. Y él descubrió que todo eso había sido lo que Dios lo había llevado. Y entonces... cuando ya Jacob iba a morir, Jacob tenía que darle profecía a cada hijo de él. Y comenzó a darle profecía a cada hijo. Cuando llegó a José, miren lo que dice, qué tremendo. En el verso, vamos al capítulo 49, ya les dije, es el verso 22 al 24. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la asetearon y le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso.
O sea que él no perdió en ningún momento la fuerza, él no perdió la esperanza, él estaba esperando detrás de eso que algo Dios le iba a dar. Pero no, a veces nos pasa así. Nosotros nos empezamos a lamentar y casi si podemos ponerlo en el periódico lo ponemos. Que todo el mundo se entere que estoy sufriendo. No, él guardó todo eso. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo guardó? Dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. No tú, ay, que mira, estoy perdido. No, hombre, ahora ya, no me queda otra que, a ver qué hago, ¿no? No, la esperanza en él estaba puesta en el Señor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice, y sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y Dios me está pastoreando. Él era pastor. Él era pastor. José era el pastor de ovejas. Él sabía lo que era un pastoreo. Él reconocía en todo lo que él aprendió siempre al más pequeño. José era el más pequeño de Jacob. Recuerdan que fue el último, el primer hijo de Raquel, la amada, que no era estéril y no podía tener hijos, ¿no? Pero era su pequeño y tenía un manto especial de rayas y siempre estaba al lado de su papá Jacob y cuidaba de las ovejas, él sabía, él conocía muchas cosas que Jacob le pasaba, porque los otros estaban tan entretenidos que ni oían, la verdad. A veces estamos tan entretenidos que no oímos, ¿verdad? Dice, por el Dios de su Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y vemos aquí también, qué hermoso, hermano, que después vamos a cantar un salmo, que es el Salmo 80. El Salmo 80 habla de esto, porque de él salieron dos, como les dije, Manasés y Efraín. Y cuando lo llevó a Jacob para que los bendijera antes que muriera, pues llevó a los dos hijos y puso uno a la derecha, que era el mayor, y a la izquierda, que era el menor, que era Efraín. Pero Jacob cambió su mano y puso su mano derecha sobre el chiquito y la mano izquierda sobre el más grande. Y él dijo, padre, no es correcto. Mi hijo mayor le dijo, el pequeño, el mayor, bendecirá al pequeño. Amén. Porque es un tipo. Y el pequeño representa a Efraín, que quiere decir fructífero. De Efraín vinieron todos los que somos realmente gentiles. Por eso Dios unió el palo de Efraín con el palo de Judá. Yo di ese estudio aquí en el seminario, ¿sí? Y por esa razón dijo, y vas a ser bendecido, las naciones serán bendecidas en ti. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque de él salieron dos hijos de una egipcia con él. Había parte de gentil y parte verdaderamente de la rama de David, de la rama de Abraham, ¿sí? Pero todo eso lo aguantó él y lo aguantó para que entonces poder multiplicarse después. ¿Me explico, hermano, lo que quiero decirle? Tuvo que sufrir, caer en un país, un pueblo gentil, sufrir allí en Egipto, aún pues también cárcel y todo lo que pasó allí, para después llegar a ser uno importante en el reino, siendo uno que no era egipcio. Y eso nunca ocurre en ningún lado. Aquí, para ser el presidente, tú tienes que haber nacido aquí en Estados Unidos. Tú puedes ser de cualquier político, pero presidente, tú tienes que haber nacido aquí en Estados Unidos. Y en estos países eran así también, tenían esa. Pero Dios le dio eso porque él supo el legado que él tenía. Y él sabía que de él, no sé pero cómo, pero Dios va a bendecir a través de eso. Por eso dice el Salmo 80. Después lo vamos a cantar. Mirar a que llegó Pablito, qué bueno. No más que traes un poquito, entonces, porque yo sé que casi nadie se sabe este canto. Ahora me estaba recordando, le pregunté a mi hermana Nora. Dice, no, yo nunca he oído ese canto del Salmo 80. O Pastor de Israel escucha.
tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, delante de Benjamín y de Manasés. Y Benjamín fue el hermano más chiquito de José, ¿sí? Que estuvo con él unido. Y fue parte de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que vinieron a formar todo lo que es Jerusalén, toda la parte del sur, no la parte norte, que se le llamó Efraín. La parte norte se le llamó Efraín porque fue muy dado a los ídolos y todo, y representa realmente el pueblo que está mezclado, como todos nosotros que hemos estado mezclados, pero todos a través de la bendición que tuvo este hombre, que verdaderamente fue también el pastor de ovejas. Y bueno, ya sabemos también la vida de David, como fue también, siendo también como pastor de ovejas, él supo dejarse liderar por Dios. Él sabía cómo Dios lo guiaba y Dios lo manejaba, porque él era pastor y él sabía cómo era eso, cómo funcionaba eso, cómo él tenía que buscar el alimento para ellos, cómo tenía que cuidarlo, cómo tenía que dirigirlo, si había mucho frío, si a veces estaban ateridas de frío. Sabía que ellos tenían que aprender a conocer las armas del pastor, que era la vara y el cayado, y no le tenían miedo la vara y el cayado, porque la vara era el arma de protección, donde podía ellos, el pastor, apartar a estos animales, porque era una vara con una puya arriba, como un clavo grande, ¿no? Como una lanza, pero era la vara del pastor. Y el cayado era el arma de amor, donde los atraía a él. Eran las dos armas que tenía, pero el pastor, las ovejas vivían contentas cuando veía su vara y su cayado. Me infundirán aliento. Les infundía aliento a las ovejas, porque sabía que estaban muy bien cuidadas. Y nosotros sabemos que el Señor es que nos pastorea, que nos guarda, que cuando viene una situación así que no entendemos, no te ofusques, no te desesperes, no te cortes las venas. No estoy hablando así porque yo conozco gente que se ha cortado las venas. Y cristianos. ¿Qué les parece? ¿Verdad que parece increíble eso, verdad? Pero bueno, hay de todo. Por si alguien lo oye, que no lo haga, sino que diga: Señor, tú sigues siendo mi pastor, tú toma el control, yo quiero oír tu voz, toma control de esta situación que ni sé qué voy a hacer, porque a veces no sabemos qué vamos a hacer. De ver, a veces hay un momento que tú te ves entre 3 y 2 y ¿qué hago? Guíame tú, Señor. Y entonces ahí el Señor es donde te dice: pues está bien, ahora me vas a escuchar. Y comienza a abrir compuertas que tú ni sabías que existían. Y tú dices: yo ni había visto que por ahí se podía resolver eso. Y el Señor sabe, siempre tiene algo en la manga, siempre. Porque Él es autosuficiente y nosotros no. Queremos aparentar serlo, pero no lo somos. Por esto es importante mantener esta comunión, ¿verdad? Dice que la dependencia de José a su pastor lo hizo sobrevivir de toda la maldad que le rodeó. Estuvo años rodeado de maldad. Él pudo haberse contaminado. Qué fácil contaminarse, ¿verdad? Él no se dejó contaminar porque sabía: yo he sido reservado para algo importante. Yo he sido reservado. Y tenemos que saber eso. ¿Para qué has sido reservado? ¿Para qué en este día tú estás aquí, en pie? Estás vivo. Mientras estés vivo hay esperanza. Porque Dios no desaprovecha la vida de nosotros. Si nos plantó aquí, tiene un propósito. Y por esta razón tenemos que descubrir ese propósito, ¿verdad? Por esta razón aquí vemos todo esto. Y bueno, este es el punto principal. Si el Señor es verdaderamente tu pastor, porque tú puedes alcanzar muchos niveles espirituales, pero si tú no reconoces que Él tiene el control, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Dice: si Él es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Así lo dice. Si el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Señor, bueno, pero Señor, me está faltando esto. No, mira qué situación estoy. El Señor va a liderar con nosotros. Te va a mostrar puertas de oportunidades, o no sé,
Algo te dirá, te mostrará, te dirá, no sé. Él sabe liderar, pero Él espera que nosotros le digamos. Porque hasta este día yo he sido autosuficiente, he sido orgulloso de decir, yo hago porque yo en mi vida, y yo mando en mi vida, y yo soy lo que soy, y yo mando. Mientras nosotros tengamos esa postura, el Señor no lo va a hacer. Él va a respetar tu postura. Fíjense, así mismo es, hermano. El Señor es tan noble que así es Él. Así como Él es eternamente existente. Y cuando le pregunta a Moisés, bueno, ¿cómo yo le voy a decir al pueblo que me mandó para sacar ahí al pueblo de Israel de en medio de Egipto? El Señor le dijo, dile, yo soy, el que soy, te manda. Él no le dijo, yo soy, me llamo así, fulano de tal, no. Él le dijo, yo soy, le dirás así, que mando. O sea, yo soy el autosuficiente, que en mí está todo, soy el inmutable, el todopoderoso. ¿Cuántos nombres tiene Dios, hermano? Dios tiene tantísimos nombres que tú te sorprenderías. Nosotros no tenemos muchos nombres, pero solamente saber que somos hijos y que somos ovejas de su prado y que estamos caminando con Él, eso es más que suficiente, ¿no? Y Él le dijo, no, pero ¿cómo? No, Él es inmutable. Dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy, es el mismo siempre. Siempre es el mismo. Dios no cambia por el tiempo, por el clima, por la situación política. Dios no cambia. Él es, punto. Por eso Él dijo, yo soy. Amén, amén. Así como me conociste, así me mantengo. Entonces eso nos da a nosotros una seguridad, que es el mismo ayer. Es el mismo que hacía justicia. Y el mismo que se quebrantaba cuando veía la sangre de un justo, clamando justicia, y no podía agarrar por el pescuezo, ¿verdad? Caín, no digo pescuezo, esos son los animales, cuello. Pero que me da el deseo de decirle, pero Caín, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿Cómo es posible? Dios pudo haber, pero Dios tenía que permitir que Caín sacara toda la naturaleza esa que tenía en él, una naturaleza fea. Y quedó errante, sin propósito. Dice, seré errante. Dice, no vas a heredar, no vas a heredar. Yo te voy a bendecir, pero no vas a heredar. No hay propósito en ti. Ese carácter, no hay propósito de Dios en ese carácter. De la justicia la hago yo por mi mano. Por eso veo estos dictadores y todo. Y yo, ay, Dios mío, lo que le espera. Ay, Señor. La justicia por su mano. Eso es lo más horrible. ¿Ven? Pero este es el carácter perfecto que tiene Él, y Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Por eso cuando le decimos, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, yo te recibo. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú le estás diciendo, Señor, acepto tu presencia en mi vida, acepto lo que tú vas a hacer en mi vida, y toma la rienda. Yo quiero ser parte de ese remanente, yo quiero ser parte de ese rebaño que tú estás levantando. Y cuando nosotros comenzamos a decir eso, las cosas comienzan a cambiar. Claro, yo sé que cuando nosotros recibimos al Señor no tenemos conciencia de eso. Decimos, yo quiero recibir al Señor porque yo quiero, cuando me muera, ir a la presencia de Dios. Eso es lo que solamente entendemos. No, es aprender a caminar con Él. Es aprender a caminar con Él, conocer de Él. No lo dice así, hermano. Paséate por la historia. Aunque no te guste la historia, mira, a mí la historia no me interesa, que con Francia, que para aquí, que en China, a mí no me interesa eso. Perdón, pero no me interesa. Lo que me interesa es ver mi historia. Esta es mi historia. Esto es lo que yo quiero. Yo siempre en historia sacaba 40. No, malísima. Ni se pueden imaginar las notas bien historia. A mí no me interesaba si la guerra de lo que sé yo, que allá por allá, que Napoleón Bonaparte. A mí no me interesaba eso para nada. De veras, lo hacía con mucha pena porque tenía que pasar esa nota, ese grado, pero no me animaba, no me interesaba. Pero no me hables de esta historia, me fascina porque es mi historia, es nuestra historia. Es una historia que repercute en todos nosotros, aunque no hayamos estado ahí. Esa es la que verdaderamente nos está enseñando. Me está enseñando la actitud de David, me está enseñando la actitud de José, la actitud que tuvo Abel. A mí me está enseñando, yo sé que a todos ustedes también le está enseñando. Pero vamos a pararnos en eso y decir, Señor, enséñame.
Y hay algo que el Señor quiere. Él es maestro de maestros. A Jesús le decían rabí. Y tuvo que esperar los 30 años para darse a conocer, porque el rabí tiene que tener 30 años para comenzar su carrera, o sea, su ministerio de maestro. Tenía que tener 30 años, estar bien ya cimentado, bien maduro, bien entendido en las escrituras y el carácter también. Y Jesús tuvo que pasar por ese proceso, ocultar su identidad hasta los 30 años, donde ¡pum!, se da a conocer. Hasta ese momento estuvo que nadie ni sabía, era uno más allí en Nazaret, era uno más, el hijo de José y María, era uno más ahí con sus hermanos y sus hermanas. Era todo, era uno Galileo, era un Galileo, era de Galilea, más nada, no se sabía nada. Pero cuando se dio a conocer, se dio a conocer. Ahora nosotros vamos al Cordero ejemplar, Jesús. Jesús fue llamado Cordero. Jesús no fue llamado oveja así como nosotros usamos oveja, porque el Cordero es un bebé hasta los 1 año. Y es muy domable, es un bebito, está comenzando, es como un bebito tiernito que tiene que aprender a todo. Así vino Jesús, como un cordero, como un corderito que iba a aprender pues del Padre. Él tenía que hacer todo lo que el Padre le decía y hacer todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y él solamente estaba esperando las órdenes del Padre. En todo escuchaba las órdenes del Padre. El soberano, el omnipotente, estaba sometido a una disciplina porque él vino como cordero. Oh, pero ahora es pastor. Pero tuvo que pasar por el proceso. Y nosotros también tenemos que pasar por ese proceso. Exactamente igual. Ahí como vemos nosotros que todo lo que un corderito, y ya vamos a terminar aquí, ya solamente quiero cantar ese canto. Sí, Pablito, ¿puedes tocarlo? Un momentito, no más. Quiero cantarlo porque fíjense que ahora es cuando lo vengo a entender ese salmo. Anoche yo dije, me cayó el 20. Ahora sí lo entendí, porque aunque yo veía, decía, bueno, sí, pero esto, por eso fíjense que yo canto ese, casi nadie lo conoce, porque no lo entendía mucho. Ahora entiendo el salmo, y entiendo que los salmos están cargados de profecías y de misterios, no, tremendo, y anoche cuando yo estaba, hay un canto que dice algo de José y de las ovejas, entonces me acordé, hombre, ya la copié enseguida. Y ahora solamente tengo que ver en qué nota está. Déjenme si lo puse por aquí. Sí, por aquí lo puse. Pablo, mira, creo que está ahí, creo que está por aquí arribita. Si no, buscamos aquí, abrimos la Biblia en el Salmo 80, está exactamente igual. Mira a ver si está en un file azul, adentro del file. Mira a ver si está ahí adentro, mira a ver. Ajá. Esta es una transparencia. Espérate, que aquí está. Aquí ya encontré. Es que no tengo nada. Jesús fue el Cordero ejemplar. Y nos está pastoreando, nos está confortando nuestra alma. Y fíjense, no hemos leído el Salmo 23, pero también vamos a leerlo, vamos a terminar aquí ya. Yo sé que casi no lo tenemos ni que leer porque ya lo sabemos de memoria, pero vamos a leer. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros decimos, ay, porque mira que me falta esto, que me falta. ¿Jehová es tu pastor? ¿Sí o no? Sí o sí, no me falta nada. Todo lo tengo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice que unge nuestra cabeza con aceite, sabemos que el pastor siempre llevaba una redoma con aceite, porque muchas veces ustedes saben en el campo cuántos insectos se meten unas larvas por las narices de las ovejas, y esas larvas iban hasta los ojos, quedaban ciegas. Entonces tenía que tenerla siempre ungiéndola con aceite para que esas larvas no entraran a vivir ahí en sus narices. Y entonces tenía el cuidado siempre de darle también vino. Cuando había mucho frío llevaba también vino y les daba. Son muchas cosas que un día, bueno, lo vamos a compartir. Yo escribí un libro sobre eso porque para mí fue muy impactante de ver cómo verdaderamente pues lo delicadas que son las ovejas. El Señor lo sabe, que necesitamos ser ungidos con aceite, que necesitamos ese vino que es podemos decir la vida, que necesitamos el agua, porque ellos tienen exactamente el 70% de agua en su cuerpo igual que nosotros, y si no toman agua se pueden morir. Entonces siempre hay que llevarla, como dice, junto a aguas de reposo. Tenía que ver donde había agua, porque si no también se les moría. Entonces el Señor, todas esas cosas ahora lo estamos viendo en lo espiritual, y verdaderamente pues si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero bueno, vamos a cantar ese Salmo 80, así mismo como está en los primeros versículos, hasta el 3, del 1 al 3. A ver si en do mayor verá. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, si ven a salvarnos, oh Dios, restaurarnos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restaurarnos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una vez más para que así lo aprendamos, ¿ok? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, si ven a salvarnos, oh Dios, restaurarnos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, después lo volvemos a cantar, después en la alabanza lo volvemos a cantar, pero vamos a orar y vamos a reflexionar nosotros mismos. Verdaderamente el Señor es tu pastor. Estás usando el oficio de Él para saber caminar, como dice el Salmo, y ahí lo declara Asaf. ¿Saben quién era Asaf, que escribió ese Salmo? Era el líder principal que puso David para que guiara la alabanza, primera vez en el tabernáculo, cuando se hizo allí en el monte de Sión, que se llevó el arca del pacto,
Y después fue establecido en el templo también Asaf. Asaf era el padre de todos esos músicos, era levita. Y él mantuvo completamente una alabanza y escribió varios salmos. Creo que fueron 12, 13 salmos que él escribió. Y era un hombre muy espiritual que alcanzó pues un nivel espiritual. Asaf, para que David confiara en él, verdaderamente tenía que tener un buen resumen, porque David no ponía a nadie a dirigir la alabanza allí si verdaderamente sabía y estaba seguro que estaba bien ligado y bien unido al Señor. Amén. Ese es Asaf. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a descubrir y vamos a declarar esto también. Padre, yo sé que tú eres nuestro pastor y sabemos, Padre, que así como José, yo sé que no vamos a pasar situación como la que pasó José, que fue probado en todo. Pero sí, Señor, nos vemos a veces en situaciones, algunas difíciles, Padre. Pero que en ningún momento olvidemos, Padre, de que tú tienes total control, porque tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Y en lugares delicados pastos, Señor, tú nos llevarás. Y tú nos estás enseñando a través de diferentes caminos, pero ese es tu camino. Situaciones difíciles, situaciones en las cuales vemos que tu mano se abrió. Otras veces, Señor, tú has callado, callas de amor, como dice también en las Escrituras. Y otras veces, Señor, pues nos has llevado a lugares espaciosos. No entendemos todo, pero lo que queremos, Señor, es seguir escuchando tu voz, donde quiera que estemos, Padre. Que no perdamos esa unión, esa ligadura tan hermosa, tan preciosa, Padre. Como tú dices, Señor, a ti te atraigo con cuerdas de amor, con cuerdas de justicia. Queremos que esas cuerdas caigan en lugares deleitosos, como dice también la Escritura. En lugares que verdaderamente sean aprovechados y podamos nosotros descubrir que todos los momentos tú nos has preparado de antemano. Y que así como entramos en situaciones, así salimos de ellos también. Porque tú vas delante, Señor. Tú nos llevas a lugares espaciosos. Por eso, Padre, en este día que podamos nosotros entender el trato que tú tienes como buen pastor. Y nosotros, Padre, como pequeños tuyos de tu rebaño, Señor. Que podamos escuchar tu voz en todo momento. Que seamos propicios, Señor, cuando vienes tú, Señor, y tienes que ponernos disciplina. Que aprendamos a través de muchas disciplinas, Señor. Como mucho pueblo tuyo que está aprendiendo a través de muchas tribulaciones. Pero que valoremos el amor que tú has puesto en nosotros, Señor. Y que podamos nosotros responder también a ese amor obedeciéndote. No somos autosuficientes. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti mucho, Señor. Mi alma te anhela, Señor. Como dice, Señor, así como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ese es el deseo tan grande que tenemos, de que tú seas, Padre, pastor y rey de reyes, como siempre sabemos, y como te declaramos a ti, Señor. Permite, Padre, que podamos nosotros entender en esta forma tan sencilla el valor de lo que es la guianza tuya en nuestro andar. Gracias por ese camino nuevo y vivo que tú has abierto para tu pueblo. Nosotros te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.